Cuando hablamos de Parkinson, muchas veces tendemos a pensar que es solamente una patología de la dopamina, ¿no? Cuando decimos nos falta dopamina, comenzamos con estos temblores, con esta pérdida de las funciones del rostro, ¿no? Perdemos la expresión en el rostro, perdemos la manera de escribir, la firma, y pensamos a veces, y yo diría hasta erróneamente, que es una cuestión solo del destino, solo del destino. Y no lo es, porque imagínense que el Parkinson se puede detectar hasta 45 años antes que se manifieste. Es decir, es una patología que, como decimos nosotros, se la puede prevenir. Entonces hoy les quiero contar cómo anticiparse, de qué manera darse cuenta que tenemos la capacidad de sufrir, que tenemos la capacidad de desarrollar una enfermedad, y que muchas veces se piensa que el Parkinson es una patología solamente después. Hoy les voy a contar no solamente cómo se gesta, qué es lo que tenemos que hacer para tener Parkinson, qué es lo que tenemos que hacer para no sufrirlo, y eventualmente cómo combatirlo. Y también si ya tenemos familiares, padres, Parkinson es una patología que sufre personas mayores a 60 y es realmente es una degeneración cuando hablamos de neuroinflamación es el síndrome. Así como quizá nos torcimos un tobillo o tenemos algún golpe en una parte del cuerpo, el cerebro también se puede inflamar. El problema es que cuando se inflama el cerebro, la batalla se libra adentro y esto empieza a generar muchos trastornos. Y el Parkinson básicamente es una enfermedad intestinal. Y es importante que lo podamos empezar a entender, porque cuando yo le explico charlamos en congresos, que es una patología intestinal, no lo pueden creer, no lo pueden entender. Y si yo les cuento cuál es el recorrido que va a hacer esta patología en nuestro organismo, van a entenderlo perfectamente. Y para comenzar, todo empieza por siempre
Entonces, vamos a hablar de la alfa-sinucleína y de la sustancia pars nigra como los primeros dos términos técnicos que les quiero contar en este video, sin marearlos, pero tenemos que empezar a manejar un poquito estos términos porque si no, no vamos a poder describir qué es lo que estamos entendiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta sustancia pars nigra, es donde se recibe y donde se pueden detectar los cuerpos del EWI, que es ni más ni menos que esta alfa-sinucleína, esta proteína apelmazada, porque está mal plegada, está mal gestionada. Entonces, cuando nosotros hacemos una resonancia o un SPECT, que es otro estudio, lo vamos a ver en el cerebro, en esta región. Y ahí podemos decir, bueno, esta persona está sufriendo Parkinson. Pero como les decía, el Parkinson se puede detectar, se puede diagnosticar, se puede ver mucho tiempo antes. Imagínense que si esto es una patología muy prevalente en personas mayores a 60 años, y yo les estoy diciendo que se puede detectar hasta 45 años antes, podemos hablar de la adolescencia. Yo les puedo decir que a lo mejor un adolescente de 18 años ya puede estar teniendo algún indicio. Y existen métodos que tienen que ver no solamente con estos estudios que les conté de imágenes, como la resonancia o el SPECT, sino también con un estudio genético de sustancia fecal. Entonces acá es donde podemos empezar a hacer el enlace, ¿no? Si yo les estoy diciendo que el Parkinson es una patología, hasta les podría llegar a decir un término bien arriesgado para un video, puramente, exclusivamente intestinal. ¿Cómo no se va a detectar en sustancia de materia fecal, en un coprocultivo? Y acá ya podemos empezar a entender que quizá una persona con 25 años de edad y constipación crónica, es decir, no va al baño por una semana, 10 días, ya está teniendo un signo, ¿no? Una cuestión más semiológica de lo que está pasando. Tenemos que empezar a enlazarlo. Por otro lado, tenemos que empezar a evaluar cuando una persona pierde estas gesticulaciones, ¿no? Estas expresiones faciales. No sigue teniendo una buena comunicación gestual. Pero también, cuando ya se empieza a declarar, empieza a ver lo que se llama el tremor, ¿no? El temblor. Y se dice, ¿no? Se evalúa lo que se llama el cuentamonedas, ¿no? Que es una mano como si estuviera contando monedas. Esto es un término muy antiguo, pero que sinceramente es como si estuvieran contando monedas, y es este movimiento. Pero también una persona con Parkinson tiende a modificar toda su estructura física, tiende a modificar la forma en que miren, se lo voy a mostrar, permiso. Vamos a correr esto, a ver si se ve bien ahí. Una persona con Parkinson lo que va a tener va a tender a bajar su centro de gravedad. Es decir, como no se siente segura, porque una de las estructuras cerebrales que afecta es el cerebelo, y el cerebelo nos da ni más ni menos que el equilibrio, una de las situaciones que va a tener una persona que está sufriendo Parkinson, ya un poco más avanzado, es que disminuye, ¿no? Baja, reduce su centro de gravedad para poder tener más estabilidad. Y también son pasitos cortitos, ¿no? O no tanto al principio, más al principio, es decir, vamos a hacer toda la situación para que se entienda. Una persona con Parkinson se levanta, se acomoda, se asegura de no caerse, y después para empezar a caminar tiene que hacer pasitos cortitos y después ya puede empezar a caminar mejor. Siguen siendo pasos cortos, pero con la base de sustentación más amplia. Los primeros son, e incluso si quiere dar vuelta, también tiene que hacer pasitos más cortitos y después puede empezar a caminar un poco mejor, con pasos cortos pero más fluidos. Esta es la marcha típica que tiene una persona con Parkinson, pero la realidad es que lo que más se va a ver es en la firma. Yo lo que hago cuando tengo un paciente con Parkinson en mi consultorio es le pregunto si en el banco le siguen reconociendo la firma, porque muchas veces empieza a haber tanto temblor en la forma de escribir, en la mano, que pierden la letra y el banco les dice no le reconocen la firma, la letra se le achica. Entonces, si nosotros ya empezamos a entender que estamos escribiendo mal, que nos cuesta escribir, que la letra es mucho más desprolija, más pequeña, estamos perdiendo expresión facial, estamos empezando a tener dificultad para caminar, estamos haciendo pasitos más cortos, estamos empezando a bajar nuestra base de sustentación, ya podemos empezar a entender de manera clínica o semiológica
que podemos estar sufriendo Parkinson. Ahora, si lo queremos detectar más en profundidad, como les decía, una resonancia, un SPECT, un análisis genético, sobre todo de heces, de materia fecal. Pero lo que más me importa es que entiendan por qué pasa esto. Hay muchas, realmente puedo estar durante 2 horas contándoles cuáles son los hábitos no saludables o dañinos que vamos a llevar adelante y vamos a terminar generando un Parkinson, que tiene que ver básicamente con la mala alimentación, pero dentro de lo que es la mala alimentación, específicamente las lectinas, que son sustancias que están en muchos alimentos, pero sobre todo en el trigo, y se potencia esto más de 100 veces si es con pesticidas. Y el trigo, por la agricultura extensiva, se suele fumigar. Es decir, el trigo con pesticidas es como la moneda corriente y esto es combustible para el Parkinson. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar los trigos, si se puede quitar los cereales, todos. También los lácteos, sobre todo la leche de vaca. No tanto los quesos, eso no me importa tanto, pero sí la leche de vaca afuera. Por otro lado, tenemos que tener una buena gestión. Y yo ahora les voy a contar, sobre todo lo que les quería decir de la gestión emocional, el baile. Es decir, el movimiento, pero sobre todo el baile y el canto van a formar parte del tratamiento. Ahora les cuento en un momento. ¿Qué sí tenemos que comer? ¿Qué sí nos va a hacer muy bien para comer? Sobre todo, como les digo siempre, el brócoli. El brócoli es un cuasi medicamento. Los pescados porque tienen omega 3. Y también tenemos que tomar mucho líquido, sobre todo agua. Agua con gas, si quieren, agua con limón. Tenemos que darle combustible al cerebro, directamente. El cerebro, lo que está pasando es que, como en el intestino no tenemos una buena gestión de la dopamina, ¿no? El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso que recubre el tubo digestivo. Se mueve en base a la dopamina que tengamos. Y como les decía, esta alfa-sinucleína es la que transporta esta dopamina desde el sistema digestivo hacia el cerebro vía nervio vago. Es decir, hay una conexión, como les cuento siempre, ¿no? La conexión intestino-cerebro que está generada vía nervio vago y si la alfa-sinucleína, como les contaba, está mal plegada, no la va a transportar bien. Y acá lo que va a ocurrir son 2 cosas. Primero, que no le va a llegar buena cantidad y calidad de dopamina al cerebro, a esta región que les contaba, ¿no? La sustancia pars nigra. Pero al mismo tiempo, si esta sustancia alfa-sinucleína está mal plegada y se empieza a deformar, nuestro sistema inmunitario puede detectar que es un antígeno externo, es decir, puede detectarlo como un enemigo y la va a atacar. Va a atacar a esta proteína que gestiona la dopamina en el cerebro, esté sana o no. ¿Y qué piensan que va a ocurrir si se libra una batalla inmunitaria adentro de nuestro cerebro? Vamos a sufrir muchas patologías neuroinflamatorias, pero sobre todo al Parkinson se le va a sumar la depresión. Y acá es donde tenemos ya una patología bastante decadente, porque una cosa es tener una persona, un familiar o una patología, estar sufriéndolo nosotros, una patología como el Parkinson, que ya de por sí es inhabilitante, y otra cosa mucho más grave tiene que ver con una patología que es inhabilitante y depresiva. Entonces pasamos a depender de un tercero o de un segundo, y esto realmente nos va a hacer mucho daño a nosotros y a toda la familia. Entonces tenemos que empezar a darle energía al cerebro. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, va a haber 3 sustancias que tenemos que consumir. Por un lado, el café. Así como lo escuchan, no tengo mucho más tiempo para contarles por qué los polifenoles del café tienen un efecto muy positivo en las patologías con Parkinson. Pero así es. Café, té verde y el aceite de oliva virgen extra, de la mejor calidad que podamos encontrar. De hecho, si quieren ponerle un poquito de aceite de oliva al café o al té, bienvenido sea. Directamente un medicamento natural. Por lo cual, si le quieren poner al café, al té verde y al aceite de oliva virgen extra también aceite de coco o MCT, que son triglicéridos de cadena media, MCT, esto va a hacer que le llegue mejor calidad y cantidad de energía al cerebro.
Y después, si queremos hablar de suplementos, si queremos hablar de algo natural que podemos tomar o darle a una persona con Parkinson y para que mejore, sobre todo si está sufriendo neuroinflamación, van a ser, lo que yo más utilizo es el Ericium o melena de león. También tenemos la centella asiática, muy bueno. Y después vamos a necesitar N-acetilcisteína, el NAC, y el glutatión. Estos dos lo que van a hacer es ayudar al hígado a desintoxicar toda esta alfa-sinucleína, esta proteína que gestiona y transporta la dopamina, para que la que esté mal plegada se pueda descartar de manera más rápida. Entonces ayudamos al hígado a descartar, le damos energía al cerebro y por otro lado dejamos de consumir todos esos alimentos que nos hacen daño. Ahora, una última cosa antes de terminar el video. Para poder mejorar o terminar de mejorar toda esta situación, una persona con Parkinson tiene que bailar y cantar. Esto va a generar un estímulo muy importante en directamente el cerebro, pero hay un dato muy específico. Lo mejor es bailar en parejas, no sé, tango, salsa, merengue, lo que quieran, en parejas. Y la persona que va a llevar el baile va a ser la persona que no sufre Parkinson. Es decir, si tenemos un varón de 65 años con Parkinson, lo va a llevar, le va a marcar el ritmo la mujer que baile con él o el varón, pero la persona que esté sana, y la va a llevar como si no tuviera ninguna enfermedad. Es decir, la va a llevar adelante como una persona sana, obligándola a moverse de manera coordinada y divertida. Espero que les sirva mucho. De ser así, por favor no se olviden de suscribirse, poner el like y dejarme su comentario si les sirvieron los consejos que les di. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.